Por amor a Jesús, abracé el Islam. Una historia real. Nací en Venezuela, este país sudamericano enclavado entre Brasil y Colombia. De donde yo venía, la Iglesia Católica había ideado un plan que se suponía que influiría en nuestro comportamiento por el resto de nuestras vidas. En este plano, Jesús, la paz sea con él, era el personaje central, con un nacimiento en diciembre y una presunta muerte en Pascua. Viniendo de una familia pobre, no entendía cómo Jesús podía realizar tantos milagros sin poder satisfacer mis peticiones de regalos. Al ver su sufrimiento en los programas de televisión que trazaban su vida hasta que fue crucificado, lloré sin entender cómo el que se suponía que era el Hijo de Dios no podía hacer nada frente a los hombres. Así que comencé a amar a Jesús más que a mis propios padres. Para ganar dinero de bolsillo, ayudé a un fotógrafo del pueblo vecino. Este fotógrafo también era un hechicero. Fingió adivinar el futuro. En realidad, estaba hipnotizando a sus clientes para obtener información que luego les repetía sin que se dieran cuenta. Mis padres frecuentaban un lugar donde un líder espiritual me dio un talismán que creía que me protegería hasta la muerte. Yo era un estudiante bastante serio, hasta el punto de conseguir una beca e ir a estudiar a Estados Unidos en 1970. Cuando llegué, compartí mi habitación de estudiante con un chico llamado Fouad. Un día me preguntó si le era posible rezar en la habitación. Eso no me importó. Era la primera vez que veía a un musulmán rezar. Después de investigar rápidamente el tema del Islam, me di cuenta de que el mensaje de Jesús era el mismo que el del profeta Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios sea con él. Un mensaje de un Dios común en el que Jesús, paz sobre él, tenía la misión única de anunciar la revelación del Corán. ¿Y cuál era el nivel de autenticidad de la Biblia? El Evangelio. La versión original del Corán sigue existiendo 1400 años después, sin que se haya cambiado un solo término. ¿Cómo es posible, principalmente por cultura, memorizar de memoria las palabras de este libro? Entonces me di cuenta de que el Evangelio había sido traducido un número significativo de veces antes de ser leído en mi lengua materna, el español. De hecho, los primeros evangelios fueron escritos en griego cuando Jesús hablaba arameo. También aprendí cosas mucho más serias. Según la Enciclopedia de Gran Bretaña, se han producido cambios significativos e intencionados, como la inserción y adición de párrafos enteros. Se afirma que durante siglos, los copistas evidentemente habían insertado textos que no formaban parte de las Escrituras. Y como resultado, el texto actual de la Biblia, el Evangelio, ha llegado a nosotros cargado de todo tipo de corrupciones. Ahora todo el mundo sabe que durante la trata de esclavos, los amos de esclavos cambiaron voluntariamente los pasajes de la Biblia para hacer su tema más sencillo. Otro ejemplo, entre 1952 y hoy, se han eliminado las menciones a la ascensión de Jesús. Leemos en Lucas, capítulo 24. Mientras los bendecía, se separaron de ellos y fueron llevados al cielo. Este pasaje se lee hoy así. Mientras los bendecía, se separaron de ellos. Así, las palabras fueron llevadas al cielo. Fueron suprimidas. Entonces, me pregunté cuál era la posición del Islam frente a la Biblia. Bueno, es simple. Cualquier cosa en la Biblia que esté de acuerdo con el Corán y la Sunna es aceptable. Y cualquier cosa que contradiga el Corán es rechazada. Es obvio para cualquiera que lea el Corán que este libro se centra enteramente en la unicidad de Dios. Surat 17, versículo 88. Dios, el Todopoderoso, nos dice: incluso si los hombres y los genios se unieran para producir algo similar a este Corán, no podrían producir nada como esto, incluso si se apoyaran mutuamente. El Corán, que fue revelado hace 14 siglos, menciona hechos que solo han sido descubiertos o probados por científicos muy recientemente. Por ejemplo, las diferentes fases del desarrollo embrionario en estos términos. Ciertamente hemos creado al hombre a partir de un extracto de arcilla, y luego él pone una gota de semen en un lugar sólido de descanso. En el Corán, Jesús, el profeta de Dios, se menciona como a Isa, hijo de María. La paz sea con ellos. ¿Cuántas veces? 25 veces. Los fundamentos del cristianismo son los siguientes 5. La Trinidad, la divinidad de Jesús, la filiación divina de Jesús, el pecado original y la redención. Mientras que en el Islam, una cosa es suficiente: la unicidad de Dios. Dios es el único que merece ser adorado. Esta es la creencia fundamental de todo musulmán. Como se describe en el Corán, Jesús no era una encarnación de Dios, pero su profeta es un mensajero.
y como cualquier otro profeta, era en todos los sentidos un ser humano. No obstante, la Biblia nos informa que Jesús no realiza ningún milagro por su propia habilidad. Él fue muy claro y dejó claro que todo lo que hizo fue por la voluntad de aquel que lo envió, Dios. Esto se menciona en la epístola de Juan varias veces. El término Hijo de Dios se utiliza para varios profetas de la Biblia, como Adán, Israel, David o Salomón. Por lo tanto, es totalmente falso atribuirle una filiación a Dios. Para Dios, Jesús es como Adán, a quien creó del polvo, luego le dijo, hazlo. Así fue. Un análisis imparcial de las doctrinas cristianas solo puede llevar a una conclusión, a saber, que no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Baste decir que en los años inmediatamente posteriores a la ascensión de Jesús al paraíso, ninguno de sus seguidores lo consideraba otra cosa que un profeta de Dios. Entonces comprendí que el propósito principal de todos los profetas no era hacer que la gente tomara conciencia de la existencia de Dios, sino más bien para hacerles entender que Dios, Alá, era el único digno de adoración, porque Él es el único creador de los cielos y la tierra y el administrador de todo el universo. Según el Islam, estos profetas son todos hermanos, y no se debe hacer distinción entre ellos. La orientalista italiana doctora Laura Vecchia escribe en su libro Apología del Islamismo: gracias al Islam, el paganismo en todas sus formas humea en el fracaso. Las concepciones del universo, las prácticas religiosas y las costumbres de la vida social se liberaron de todas las monstruosidades que las degradaban. A pesar de haber aprendido todos estos elementos, aún no podía dar el paso decisivo y abandonar el camino trazado por la Iglesia y mi religión cristiana. Mi talismán todavía me acompañaba donde quiera que fuera, pero un día mientras leía, me encontré con dos afirmaciones que llenaron mi corazón de profunda alegría. Mis ojos se llenaron de lágrimas y exclamé: Dios mío, esta es la verdad. Esa es la respuesta que nunca he podido encontrar. El Corán dice en la Sura 4, versículo 157, y a causa de sus palabras, hemos matado verdaderamente a Cristo, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero no lo mataron, ni lo crucificaron. Y entonces, dejé de leer, y empecé a repetir una y otra vez: no lo mataron ni lo crucificaron. En el mismo momento en que estaba leyendo esta información, sentí que Dios, exaltado sea, me estaba proporcionando la respuesta a la pregunta que tanto me había hecho dudar de su poder, porque no podía encontrar ninguna respuesta lógica y convincente a él. En esos momentos, cuando todavía me regocijaba con esta gran noticia, me volvía a Alá, Dios, y le pedía sinceramente perdón. Entonces comprendí el verdadero significado de las palabras unidad y monoteísmo puro. Entonces, me deshice de este talismán inútil para volverme solo a Dios. Mi amado profeta, Jesús de Nazaret, por quien oraba 2 veces al día por error, no había sido crucificado. Una vez más, recuperé mi razonamiento y decidí unirme a esta religión. Quería convertirme en musulmán. Una vez que me convertí al Islam, le prometí a Dios que haría todo lo posible para aprender todo lo relacionado con el Islam. Han pasado 30 años desde mi conversión al Islam. Me alegro de haber tomado esta decisión. Convertirse en musulmán es realmente algo simple y fácil. No hay un procedimiento complicado. El único requisito para convertirse al Islam es creer sinceramente y obedecer a Dios, el único, aceptar a Dios como el creador del universo, el que tiene la vida y la muerte en sus manos, el controlador de todas las cosas, el único que merece ser adorado, el único que tiene los nombres más hermosos y los atributos más gloriosos, el único que no tiene pareja, hijo, madre o padre, y que no tiene nada comparable.